¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Hoy día tengo una pregunta en esta pequeña clase. No sé si una clase, una reflexión, pero es bien interesante la pregunta. Mira, dice, ¿por qué Jesús en la resurrección no permitió que las mujeres, en este caso María Magdalena y María, le tocasen y sí permitió, o sea, el mismo Juan 20, todo esto está en el mismo capítulo, permitió que Tomás le pudiera tocar? Todo está en el mismo capítulo. Entonces, para esto vamos a tener que ir a la palabra del Señor. Hay varias posiciones, pero yo he escogido dos posiciones. Aquí vamos a ver cuatro escenarios en Juan capítulo 20, ¿ok? Vamos a comenzar en el verso 1. Recuerda que estamos en la pregunta, ¿por qué Jesús en la resurrección no permitió que las mujeres le tocasen? Y sí permitió, todo relatado en el mismo capítulo 20, que Tomás luego le tocara, ¿ok? Entonces son los cuatro escenarios. Juan capítulo 20 solamente. Vamos a leer el verso 1. Esto es el que yo le llamo el primer escenario. Le vamos a poner ahí. Uno, primer escenario. El primer día, ¿cuándo? El primer día de la semana, o es decir, eso es domingo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuándo ocurrió esto? El primer día de la semana. Es interesante cómo Mateo capítulo 28 agrega que no solamente estaba María Magdalena, pero también estaba la otra María, ¿ok? María Magdalena. Dice en Mateo capítulo 28, verso 1, dice, pasado el día de reposo, o sea, el siguiente día, el domingo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así que Juan nos relata que está María Magdalena porque se centra en ella, pero no estaba sola. Es el primer escenario, ¿ok? Entonces, eso está en Juan capítulo 20, verso 1. El segundo escenario que vemos, y sigue aquí en el mismo capítulo, ¿verdad? Vamos a poner dos. Pero María, o sea, Magdalena, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles de vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que los ángeles. ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era un hortelano, le dijo, Señor, si tú has llevado, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques. Este es el punto. No me toques. Jesús le dijo que no me toques. ¿Por qué razón le dijo no me toques? Aquí está la respuesta, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, todavía no he ido arriba. No me toques. ¿Ok? Más le da una instrucción, más ve a mis hermanos y diles, subo, nuevamente lo mismo, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, bien interesante porque podemos decir, bueno, que en ese instante, quizás alguien puede pensar, en ese instante que él iba a subir y por eso no lo podían tocar María Magdalena o María o nadie más. Verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Por eso sabemos que María Magdalena, ¿ok? Recuerda que estamos tratando la pregunta, ¿por qué Jesús en la resurrección no permitió que las mujeres le tocasen y sí permitió que Tomás lo pudiera tocar? ¿Ok? Sigamos, el segundo escenario. Siguiendo en el mismo capítulo, capítulo 20, recuerda que estamos aquí en el capítulo 20 de Juan, ¿ok? Este le vamos a poner tercer escenario porque todo ocurre en el capítulo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, ¿cuándo? Del primer día, es decir, domingo.
todo ocurre en el mismo día. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Se lo mostró, solamente se lo mostró. Y los discípulos se regocijaban diciendo, viendo al Señor, digo. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Luego hay una declaración donde dice que le sopló el Espíritu. Y no quiero apartarme del tema, pero hay quienes preguntan, bueno, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? ¿Cuándo les sopló? ¿O en Pentecostés después que él se fue? Y la verdad que en ambas ocasiones, pero es diferente, porque en este soplo ellos lo recibían como lo recibían toda la gente bajo el antiguo pacto, o sea, esporádicamente, no permanentemente. Alguien ha dicho, fueron revestidos, pero no investidos, o sea, no había venido a quedarse para siempre dentro de los discípulos, ¿ok? Entonces ahí tenemos el tercer escenario y podemos ver que aquí, todavía aquí, nadie toca a Jesús. O sea, solamente él se mostró, pero nadie ha tocado a Jesús. Nadie lo ha tocado. ¿Te acuerdas? No me toques, le dijo él, porque no, Jesús le dijo, no me toques en el verso 17, porque no he subido a mi Padre. Ok, vamos al cuarto escenario, número 4. Vamos a poner aquí, cuarto escenario. Seguimos en Juan, capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didino, o Didino, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no, y él les dijo Tomás, si no viere en sus manos la señal, es que aquí a lo mejor podemos hacer un paréntesis, si no viere en sus manos, plural, manos, plural, la señal de los clavos, plural, mira, todo esto es plural. ¿Por qué es importante? Manos, clavos, porque esto tira por tierra la teoría de los testigos de Jehová, de que Jesús no murió crucificado con las manos en forma horizontal, sino que ellos dicen que Jesús murió con las manos extendidas hacia arriba. Y si Jesús murió con las manos extendidas hacia arriba, se necesitaba un solo clavo, ¿verdad? Pero son clavos, o sea que fue con las manos extendidas porque un clavo para cada mano. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, nota este detalle que es tan importante. Fíjate, siempre está hablándonos el evangelista que todo ocurrió el primer día, pero aquí algo pasa. Aquí cambia, ya no es el primer día, son 8 días después. 8 días después. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que se mencione que, o sea, debe tener alguna importancia? O sea, eso no está ahí por estar, es por algo que el Espíritu Santo movió a Juan a escribir esto 8 días después. Fíjate, estando otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando a las puertas cerradas al octavo día y se puso en medio de ellos, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano. Ahora ya hay un contacto, ¿ves? Pon tu mano, pon aquí tu dedo, acerca tu mano, métela en mi costado. Aquí hay un contacto, que así lo puede tocar. Tocar. Aquí sí, lo puede tocar. Arriba, 8 días antes, no permite que se le toque, porque no he subido a mi Padre, subo a mi Padre, a vuestro Padre, no he subido. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en estos 8 días? O sea, hay varias posiciones. ¿Qué pasó en estos 8 días? Bueno, una de ellas, eh, hay quienes piensan que puede tener sentido, que Jesús hizo como un viraje nu, o sea, fue al cielo, ¿verdad? Cuando resucitó al primer día y volvió al octavo día. Esto lo vamos a poner días. ¿Cierto? Fue, no sé, ya sabemos que me refiero al cielo, que fue entonces arriba y bajó al octavo día,
para presentar la ofrenda, entonces ya se le podía tocar. Esa es una posición. Hay quienes piensan así. Em, lo único que tengo con este punto de vista que suena lógico es que qué más dice la Biblia sobre lo que estuvo haciendo Jesús mientras estuvo en la tierra antes de subir al cielo. Y me encontré con este pasaje de Hechos capítulo 1, verso del 1 al 5. Y mira que está interesante. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, dice Lucas, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día, aquí mira qué clave, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que fue recibido arriba, ¿viste? O sea que hay un momento donde Jesús asciende, que es después de su enseñanza. Ahora, pero un momento, algo más. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles. Mira, y qué interesante porque aquí está, 40 días. ¿Cuánto tiempo se apareció Jesús después que resucitó? 40 días, hablándoles acerca del reino. 40 días. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que entre que esa es la primera posición, es que se fue al primer día, entregó la ofrenda arriba, se presentó como la ofrenda, él es el sumo sacerdote, él es el cordero, él es todo. Esa es la primera, podríamos decir, postura. La segunda es que entre el primer día y el octavo día, y entre los 40 días, estuvo en la tierra, ¿qué haciendo? Enseñando sobre el reino. Yo solamente voy a poner reino a los discípulos. De hecho, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15 dice que se apareció, voy a poner 1 Corintios 15 a más de 500 hermanos. ¿Qué ministerio iba a enfrentar Jesús después de la cruz? O sea, ¿qué iba a ir a hacer al cielo? Bueno, Jesús iba a comenzar su ministerio de sumo sacerdote. Nota lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Hasta cuándo? Para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que este verso nos está diciendo que Jesús entró una sola vez y para siempre. Y de hecho el libro de Hebreos dice que va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces Jesús va a comenzar su ministerio como sumo sacerdote. Ok. Pero ¿qué tiene que ver esto entonces con que él lo haya dejado tocar al octavo día, a lo que incluye Juan, pero al octavo, más al octavo día? Porque resulta que si uno se va al Antiguo Testamento y uno lee, por ejemplo, Éxodo, capítulo 29, verso 35, los sacerdotes tenían que estar en un periodo de consagración de 7 días antes de poder entrar a ejercer. Entonces, a lo mejor eso podía explicar por qué Jesús no podía haber sido tocado, sino que al octavo día ya sí se le puede tocar porque está en ese periodo. O sea, él es el perfecto sumo sacerdote, él es el perfecto. O sea, los del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que era Jesús. Y Jesús cumplió cabalmente al pie de la letra cada artículo, cada cosa de la ley. Todo fue cumplido en Cristo Jesús. Así que pudiera ser esa la respuesta por la cual Jesús así se dejó tocar al octavo día y no pudo ser tocado antes. Esa es una posición. Hay otra posición y es que, y esta también está interesante, por eso me gustaría que tú dejaras tu comentario. Deja tu comentario si estás en YouTube, aquí escribe qué piensas. Y esto no es tampoco así como de Pi Marie, de Doping Way, lo que me gusta, eso voy a poner, sino que sería interesante saber tu opinión en base a la Biblia y hacer justicia al texto, no más bien de qué pensamos de lo que significa, sino que qué significó, qué quiso decir el autor, cómo lo entendieron la audiencia original. Eso es muy importante. Así que si estás en YouTube, déjanos tu comentario. Si estás en Facebook, gracias por permitirnos estar en tu grupo. Si estás en Instagram, también te doy gracias por darte el tiempo de poder ver esta reflexión, este pequeño estudio. Ahora, bien interesante que cuando otras versiones traducen el no me toques, este que está aquí, no me toques, vamos a, no me toques. Fíjate que, por ejemplo, em, la Biblia de la América,
Lo traduce así, suéltame, porque todavía no he subido. Entonces, la Biblia de América, que es textual, a propósito, es textual, de equivalencia formal, se le llama eso equivalencia formal. A ver si lo puedo escribir más pequeño. Formal. Quiere decir que cuando se habla de una Biblia de equivalencia formal, es textual. Lo traduce así, suéltame. Entonces da la impresión, de acuerdo a la versión de la Biblia de la América, que ella ya lo tenía tomado y lo que Jesús le está diciendo que como que déjame ir. De hecho, por ejemplo, la nueva versión internacional dice, no me detengas. Nueva versión internacional dice, no me detengas. La nueva traducción viviente, no te aferres a mí. Claro, lo único nomás que tanto la nueva versión internacional como la nueva traducción viviente son de equivalencia dinámica. Quiere decir que los teólogos, equivalencia dinámica, solamente se preocuparon de la idea. ¿Qué quiso decir el texto? Entonces ahí está la interpretación. Es una interpretación del teólogo. Entonces buscaron la idea. Diferencia con la Reina Valera, diferencia con la Biblia de la América, con la textual 4 es que traduce literal, así tal cual. Esto es lo que dice. Los otros tratan de buscarte la idea, o sea, bueno, no te aferres. Entonces pensando que a lo mejor María Magdalena se está aferrando a Jesús y no lo quiere soltar para que se vaya. Es una posición válida porque, como digo, la nueva o la Biblia de la América sí traduce suéltame. O sea, da la impresión como que ella lo había tomado a Jesús. Buscando esta palabra, yo me di cuenta que cada vez que se usa la palabra, aquí está, aptomai, suéltame, no te aferres a mí, siempre se traduce tocar. ¿Sí? Jesús extendió su mano y lo tocó. Tocó, nuevamente tocó, y ninguna aferrar. Aquí está más, si tan solo tocar el borde, ¿te acuerdas? Tocar, tocar, ninguna aferrar, ninguna soltar. Todo tiene que ver con la idea de tocar. Si tan solo tocar es solamente el manto, tocar. ¿Viste? No aferrarse. Entonces tocó los ojos. Bueno, hay diferentes versos. Mira, puse una cantidad de versos bíblicos que ir puro por uno sería demasiado. Ahora, una cosa interesante es que por eso es que uno tiene que hacer un trabajo de investigación. Cuando uno compara con Mateo capítulo 28, se encuentra con algo sumamente interesante. Ya dijimos que casi la gran mayoría de las veces cuando se usa esta palabrita, ¿verdad? De tocar, si tan solo tocar es tocar aptomai, tiene que ver con tocar y no con agarrar. Sin embargo, tenemos que preguntarnos cuál fue el criterio que llevó a las otras versiones de la Biblia a poder usar expresiones tal como agarrar, suéltame, en fin, ya lo que hemos dicho anteriormente. Porque las otras versiones sí usaron otras expresiones con diferente a lo que usó la Reina Valera, ¿verdad? Ya habíamos dicho, por ejemplo, en la nueva versión internacional, no me detengas, la nueva traducción viviente, no te aferres a mí, la Biblia de las Américas, suéltame, dando la impresión de que María Magdalena lo había tomado. Ahora, quizá un detalle, cuando yo puse el título, ¿cierto? Puse, ¿por qué Jesús en la resurrección no permitió que las mujeres, quizás más bien debe haber sido, más que las mujeres, María Magdalena? Porque aunque Mateo capítulo 28, ¿verdad? Verso 1 dice que estaba María Magdalena y también la otra María, toda la historia en Juan capítulo 20 se centra en María Magdalena. Así que estoy corrigiendo este detallito, pero ustedes más o menos yo creo que entienden la idea. Y cuando uno sigue investigando, porque hay que hacer una investigación, hay que hacerle pregunta al texto, este es un trabajo ¿no? de investigación. Uno no puede llegar y sacar una conclusión así, basado incluso, estamos usando parte del griego, decimos ya, eso es lo que significó, está bien la Reina Valera, porque uno tiene que consultar con otras Biblias también y con otras fuentes fidedignas. Mira el detalle que encontré. Esto quizás le daría como un punto a favor a la tercera versión, porque tenemos tres versiones. Vamos aquí. La primera es, ¿verdad? Habíamos hablado de la primera, que es
¿Por qué le dijo que no le tocara María Magdalena? Es porque entre el día primero, ¿verdad? Y el día octavo, cuando Tomás lo pudo tocar, hizo un U-turn, fue al cielo, hizo un viraje nuevo. Entonces, presentó la ofrenda, de acuerdo a esta versión, llegó al cielo, se presentó en el lugar santísimo y volvió, y entonces ya en el día octavo Tomás le pudo tocar. Tomás le pudo tocar, no en el caso de María Magdalena. La segunda posición era simplemente de que Jesús estuvo 40 días desde el día 1, incluyendo el día 8, hasta el día 40 en la tierra enseñando, esto de acuerdo a Hechos, ¿verdad? Hechos 1, y estuvo enseñando y entonces pues, pero en el día octavo, sí, como dice Juan, Tomás le tocó, porque era una referencia al Antiguo Testamento en donde los sacerdotes se tenían que consagrar por 7 días. Esa es la segunda posición. Entonces, anteriormente no podía ser tocado hasta que no entrara al octavo día, que entraba en su misión de que si iba a ascender al 40 día, iba a ir al cielo, a entrar como sumo sacerdote, donde entraba una vez y para siempre. Y estamos viendo esta otra tercera opción, que es un problema de traducción. Traducción, ¿ok? De las versiones. Un problema de traducción de las versiones. Puse traducción versiones nomás para ganar tiempo. Entonces están esas tres posiciones. Y de esta última, de la última, encontré un detalle importante. Mira, volvamos a Mateo capítulo 28. Ya con esto vamos a cerrar. Mateo 28, el verso 1, solamente el verso 1 vamos a leer. Vamos a leer esto. Y pasado el día de reposo, el domingo, al amanecer del primer día, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí vemos que están las dos mujeres. Ok. Si nos adelantamos y avanzamos al verso 8, mira el detalle que encontramos aquí. Qué importante, aquí, de aquí para adelante. Dice, entonces ella, o sea, María Magdalena y la otra María, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies, o sea, le tocaron, tuvieron contacto con él. Juan dice, no me toques. La Reina Valera, quizás a lo mejor tengan un acierto la traducción de la otra versión, especialmente la textual, como lo es la Biblia de las Américas. Cuando traduce de esta manera, volvamos nuevamente atrás, dice la Biblia de la América, suéltame. La nueva versión internacional, no me detengas. La nueva traducción viviente, no te aferras a mí, suéltame. Quiere decir que sí, ella, que María Magdalena la había tomado, la había tocado y que de alguna manera estaba impidiendo que se fuera. Porque con este verso sí tenemos prueba que le pudieron tocar. ¿Ok? Entonces la pregunta que te hago yo a ti, y me gustaría que dejaras los comentarios aquí en este video, ya sea si lo estás viendo en Facebook, YouTube, Instagram, ¿cuál crees tú de las tres posiciones es la más correcta, haciendo una hermenéutica sana y haciendo justicia al texto sin torcer, sin imponerle nuestra idea? La de que fue de entre el día primero y el octavo, fue al cielo, se presentó, entregó la ofrenda, volvió y entonces Tomás le pudo tocar, o que realmente al octavo día Tomás le pudo tocar porque se cumplieron los 7 días de consagración del sacerdote, o simplemente un asunto de traducción de las versiones bíblicas. Bien. Déjame tu comentario, dale me gusta a este video y compártelo. Tú nos puedes seguir, nos puedes buscar por el canal del Evangelio, estamos en Instagram, tenemos una comunidad creciente en Instagram. También te hago la invitación a que nos puedas seguir en YouTube, lo busca por el canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Si estás en Facebook también me puedes buscar a mí mi nombre es Andrés Neira, o simplemente por el canal del Evangelio. Y te quiero extender la amable invitación a que te hagas parte de nuestra comunidad en Patreon. En Patreon se escribe Patreon. Si lo haces, nos tienes que buscar por el canal del Evangelio
Y al hacerlo, al seguirnos en Patreon, tú vas a tener acceso a enseñanzas exclusivas que no están en ninguna de las otras redes de nuestro canal del Evangelio, son exclusivas para aquellos que están apoyando el trabajo que estamos haciendo de contenido bíblico. Bueno, me despido. Será hasta la próxima. Si Dios quieres, no te olvides, mi nombre es Andrés Neira. Deseo que el Señor te bendiga grandemente con su palabra.